Neymar Jr. y tiene 33 años, la misma edad que tenía Cristiano Ronaldo cuando ganó su quinta Champions. Y Neymar llegará al Mundial de 2026 con 34 años, la misma edad que tuvo Messi cuando ganó la Copa América. Pero muchos dicen que Neymar está más o menos como en la selección peruana, ¿no? O como el Manchester United, o sea, básicamente se está yendo, pero a lo que viene siendo una ñonga, pero en realidad no es así, es que solamente no le ha tocado un entrenador como yo, obviamente, ¿no? Por eso hoy vamos a reiniciar la temporada de Neymar en el Santos, pero no solo seré yo. El director técnico del Santos a partir de ahora será el gran Pelé, que vino desde el cielo para meterle un lapo a Neymar para que se active ya, porque tiene 33 años con 87 de media y las estadísticas muestran que aún tiene potencial para subir de media y para llegar bien al Mundial. Y obviamente así también podría ganar títulos con el Santos, así que vamos a ver cómo empieza esta salvación. Y empezamos esta salvación fichando algunos jugadores para que acompañen a Neymar, ya que Ney no puede mejorar si va a estar cargando con todo el equipo durante toda la temporada. Así que me traje a Keylor Navas como arquero y me traje de vuelta a Soteldo y fiché a Talisca para el medio campo. En la defensa me traje al lateral Luis Advíncula, aunque me quise traer a Ala o a Mendy de préstamo, pero me pedían mucho dinero y es que tenía que ahorrar para traer a un delantero que era el brasileño Endrick, que no le hace jugar en el Madrid. La verdad que tiene mucho potencial, pero no le hace jugar, y aparte también se podía crear una buena química con Neymar también. Así que con este equipo nos quedamos y nos íbamos a nuestro primer torneo de la temporada y debutamos en la Copa de Oro. Así que en la vida real el Santos fue eliminado por penales contra el CRB, así que vamos a ver si ahora esto cambia. Vamos a ver. El partido empezó con una jugada de Neymar que se perfiló y pateó y metió un golazo para el 1-0, y así ponían su primer gol de la temporada. Pero al minuto 29 pusieron un centro y Operario puso el gol del empate. Luego Endrick también quiso intentarlo, pero no funcionó, hasta que el minuto 61 Talisca dio un pase a Endrick que provocó un rebote que provocó que metieran el segundo gol del partido. Y por más que intentaban meter un gol más, no lo lograban, pero aún así el partido de la ida había acabado un 2-1 y Operario nos esperaba en la vuelta. Y la vuelta había iniciado con este disparo que fue para el palo, pero provocó un rebote que provocó que metieran el 2-2 en el marcador global. Y aunque el Santos y Endrick lo intentaban, no lograban cambiar el marcador, y así fue como nos íbamos para los penales, donde el primero en patear era Neymar Jr., quien puso el 1-0 en la tanda. Luego seguiría Operario, quien empató la tanda 1-1, y así hasta llegar al tercer penal, donde Keylor Navas tapó el tercer penal de Operario, y en el cuarto penal patearon y fue para el palo, y así fue como el Santos pasaba a la tercera ronda de la Copa de Brasil. Y aunque fue difícil para el Santos, después de todos los partidos pudieron llegar a la final contra el Palmeiras. ¡Qué miedo! La idea empezó con esta jugada de Neymar que la centró para Talisca, pero se metió un soplaboco. Palmeiras también atacaba, pero la defensa estaba épico. Pero no solamente la defensa estaba épico, sino de Keylor Navas también estaba épico. Y aunque el Santos también lo intentó, no podían meter ni un gol, y así fue como el partido de la ida había acabado 0-0 y la vuelta la jugamos de visitante. Y el partido de la vuelta empezó con un centro de Palmeiras que Keylor Navas pudo responder. Endrick lo intentó con Talisca, pero no lo lograba, y aunque Endrick también lo intentó, no logró meter ni un gol, y así fue como todo se resolvía en la tanda de penales. Y el primero en patear era Palmeiras, quien puso el primer gol de la tanda, y el segundo era Neymar Jr., quien claramente puso su... Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero para la gracia de Neymar, Keylor Navas se tapó el próximo penal de Palmeiras. Pero no solamente fue un penal, sino que se tapó dos penales y Soteldo puso el 3-2 en la tanda. Y si Palmeiras fallaba este penal, se iban pero para la ñonga, y claramente se fueron para la ñonga, porque el penal fue para el palo, y así fue como el Santos ganaba la Copa de Brasil después de casi 15 años sin ganar este torneo, y así fue como Neymar empezaba esta temporada. Very good. Y aunque no golearon a todos los equipos, lo importante es que la ganaron. Y en la Serie A, en los primeros partidos importantes, el Santos no podía ganar ni uno, pero poco a poco fue entrenando a los jugadores y reforzando la defensa, y así fueron recuperando su nivel. Y aunque el Mundial de 2026 está a solo 8 meses, el Santos había clasificado a la Copa Libertadores, que está solo a 5 meses.
Libertadores, y aunque al principio Neymar estaba aquí solamente para entrenarlo y hacer que llegue a un buen nivel en mundial, ahora tiene un nuevo desafío, que es llegar bien a la Copa Libertadores. Así que no perdimos más el tiempo, como los que están viendo este video, y pusimos a entrenar a Neymar junto a Endrick, ya que ellos dos estarán en mi equipo de Brasil. Y me conviene que los dos estén con un buen nivel, así que con Endrick me centré mucho en su definición y en la potencia de sus disparos, y en Neymar me centré en la resistencia y en la precisión de los pases. Y también por ahí practicamos algunos tiros libres, ¿no? Que algunos la fallaba, pero... Esta cosa es real, hijo. Y después de todos los partidos y entrenamientos con Neymar, subió un punto de media, llegando a 88 y sumándole una estrella a su habilidad de pase bombeado. Y con todas estas mejoras habíamos llegado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que era contra Orlando City, el Palestino y Racing Club. Y el primer partido que nos tocó era contra el Racing Club. Y el Santos había empezado con buenas oportunidades, pero no lograban el gol, hasta que Soteldo metió un centro que le quedó a Talisca, quien puso el primer gol del partido. Y en este partido se pudo ver la química que tenía Neymar y Endrick, y también como no todo recaía en Neymar y el equipo funcionaba muy bien, y esto provocó que Neymar metiera un pase para Endrick, quien puso el segundo gol del partido con asistencia de Neymar. El partido había acabado 2-0, ganando sus 3 puntos para la fase de grupos, y el segundo partido era contra Palestino, y en este se vio como Keylor Navas sacó la portería y el Santos estaba por encima de Palestino, pero no lograban el gol. Y aunque Palestino también lo intentaba, la defensa no lo permitía y lo seguían intentando, pero nada, hasta que el minuto 62 Dodo puso un pase para Endrick, quien puso un golazo, y así fue como Endrick había dejado el partido 1-0 el marcador. El último partido de la fase era contra Orlando City, y este partido fue un poco más difícil, ya que Orlando City atacaba, pero por suerte nos salvábamos, y aunque Neymar lo intentó, no podía lograrlo, y el partido había acabado un 0-0, pero aún así pudimos pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, que fue contra el Club Nacional. Y apenas a los 6 minutos del partido, un error de la defensa hizo que Endrick metiera el primer gol del partido, y otra vez Neymar puso un pase filtrado para Endrick, quien no pudo meter el segundo gol, pero se vio como Endrick y Neymar ya tenían más química. Y Neymar también lo intentó con un bombazo, pero el arquero no lo permitió, hasta que el minuto 78 un buen pase de Endrick provocó que Neymar quedara solo contra el arco, y así fue como metió este golazo para poner el segundo gol del partido, dejando el partido de la ida un 2-0 el marcador, porque el partido de la vuelta la jugábamos de local. Y aunque el Club Nacional intentó, la defensa no lo permitía, pero quien sí logró el gol fue Neymar Jr., quien puso el 3-0 al marcador global. Liga también quería su gol, pero el arquero no lo permitió, hasta que Neymar recibió un pase y puso este pase. Hasta que Neymar al minuto 57, solo en el área, metió otro golazo para poner ahora un 4-0 el marcador global. Pero no fue suficiente para Neymar, que buscaba su tercer gol y lo hacía ver tan fácil, pero el arquero no lo permitió. Hasta que a solo unos segundos a que acaba el partido, Soteldo puso un centro para que Neymar volara, y así puso su tercer gol, y así fue como completaba su hat-trick. Y así el partido acababa un 3-0 con Neymar como protagonista, y así el Santos había pasado a los cuartos de final. Pero antes de eso, Neymar había subido 89 de media, había subido un punto más de su media, así que con esto habíamos llegado a los cuartos de final contra el Bragantino. Y empezó con este centro de Talisca para Neymar, pero falló, y aunque el Santos intentó meter un gol durante todo el primer tiempo, no lograba meter nada. Lo siguen intentando, pero no lograban el gol, pero quien sí logró algo fue el Bragantino, que después de un palo pusieron el primer gol del partido, y el único gol, porque así fue como acabó el partido de la ida, un 1-0. Y eso que nosotros tuvimos más posición del balón que ellos, pero bueno, el partido de la vuelta la jugamos de visitante. Y a los 10 minutos un pase de Soteldo dejó solo a Endrick, quien pudo poner el primer gol de los cuartos de final y dejaba un empate en el marcador global. Pero luego una jugada de Neymar al minuto 35 hizo que
metiera este golazo. Y así fue como Neymar cambiaba el marcador global a un 2-1 y pasando semifinales por el momento, y lo sigue intentando, pero no lograron meter un tercer gol hasta que al minuto 72 un pase de Neymar provocó que metiera su segundo gol del partido. Y así fue como el Santos, con un gol de Endrick y un doblete de Neymar, pudieron remontar este partido y pasaron a las semifinales contra Argentinos Juniors. Y la jugamos de visitante, y aunque yo pensaba que iba a ser más difícil, al minuto 6 un pase de Endrick a Patrick hizo que quedara solo contra el arco, y así fue como metió el primer gol del partido. Pero no fue el único, ya que después de unos minutos un pase de Soteldo a Talisca hizo que metieran el segundo gol del partido, pero no les bastó con esto, porque al minuto 84 Endrick puso este bombazo y puso el tercer gol del partido. Pero solo falta un minuto de que acabe el partido, un pase de Neymar filtrado dejó solo a Endrick en 1-1 contra el arquero, y así puso su doblete y puso su cuarto gol del partido, y con un 4-0 se iban para el partido de la vuelta, básicamente ya ganándolo. Y aunque en la vuelta sí nos metieron un gol, Neymar puso 2 goles más y el marcador global había quedado un 6-1, y con este resultado pasamos a la final de la Copa Libertadores contra el Inter de Miami. Y al iniciar el partido pusieron un centro para Endrick, pero se sacó la recontrachucha. Luis Suárez también quiso intentarlo, pero Keylor Navas salvó al Santos hasta que el minuto 8 Messi quedó solo contra el arco y puso este golazo para el partido, y Messi dejaba el 1-0 al marcador por el momento. Y por el otro lado Neymar también quiso intentarlo, pero la defensa no lo dejaba hasta que solo un minuto a que acabe el primer tiempo una buena jugada de Santos para Neymar hizo que pusieran un golazo para empatar el partido de la final 1-1. Hasta que al minuto 51 Talisca puso un pase para Endrick, quien puso un bombazo remontando el partido 2-1 y ganando la final por el momento. Y aunque Luis Suárez tuvo la oportunidad de poner el empate 2-2, no pudo hacerlo, y así fue como el Santos ganaba su segunda Copa Libertadores en su historia, y Neymar ganando también su segunda Libertadores metiendo un gol en la final. Y así contra todo pronóstico el Santos volvía a lo más alto del continente, pero esto no terminaba aquí, porque al ganar la Copa Libertadores ahora el Santos había clasificado al Mundial de Clubes, y su primer partido era en semifinales contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Ya le habían ganado a Messi, pero ahora faltaba que le gane a Cristiano Ronaldo, así que vamos a ver si lo logra. No, vamos a ver. Y aunque al iniciar tuvimos una jugada de gol, el arquero salvó al Al-Nassr mandándolo al córner que centraría al víncula para Diego Pituca, quien puso el primer gol del partido contra el Al-Nassr. Y aunque Cristiano Ronaldo también intentó meter su gol, metió un bombazo, pero no pudo lograrlo, y el Santos seguía intentando meter un gol más, pero no lo logró. Pero aún así el partido había acabado con un 1-0 y Santos pasando a la final del Mundial de Clubes contra el Arsenal. Y si Neymar ganaba este título, el Santos terminaría como campeón de Sudamérica y también del mundo, y Neymar estaba consciente de eso y puso un centro, pero el balón le chocó a Talisca, que le sacó la recontrachucha. Luego el Arsenal también lo intentaba, pero Keylor Navas salvó al Santos hasta que Soteldo vio solo a Talisca en el área y la centró, y Talisca puso un golazo, y así fue como por ahora el marcador iba 1-0 a favor de Santos. Y Talisca quería su segundo gol, pero no lo logró, pero el Arsenal no se iba a dejar, y Havertz solo en el área hizo una jugada que provocó el gol del empate, y aunque el Santos intentaba meter un gol más, no lo lograba. Hasta que al minuto 76 un pase de Neymar a Endrick provocó que metiera este golazo, y con este gol el Santos ponía el 2-1 el marcador, y aunque el Arsenal intentó meter el empate, Keylor Navas no lo permitió. Y así fue como el Santos de Neymar lograba ganar el Mundial de Clubes con un 2-1 contra el Arsenal y ganando un triplete, pero no un triplete sudamericano, ya que el Santos perdió la Liga de Brasil, pero ganó la Copa do Brasil, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores, con Neymar siendo el máximo goleador de la competición. Y Neymar también fue el mejor jugador de la Liga de Brasil, y Talisca fue el máximo goleador y Neymar fue el máximo asistidor. Y para esta temporada Neymar había acabado con 27 goles y 16 asistencias con una valoración de 6.5.
Diablo. Esta temporada de Neymar había acabado muy bien y había llegado el día del trofeo del mejor jugador de Sudamérica y claramente lo ganó Lionel Messi. Aplausos por favor para Messi, que logró ganar el trofeo del mejor jugador de Sudamérica, a pesar que ni juega en Sudamérica, pero bueno, son cosas que solamente puede hacer Messi. Y esto es en serio, esto no es edición ni nada, sí me salió en el juego, pero bueno, hay cosas que no cambian, pero algo que sí cambió fue la media de Neymar, que subió a un punto, llegando a 89 de media. Media había llegado a un buen nivel para el mundial, pero antes teníamos amistosos que jugar. El equipo del Santos y el equipo de Brasil son dos cosas muy distintas, así que vamos a ver cómo le va a Brasil en su primer amistoso contra Polonia. Y como dije, era su primer partido juntos y se veía que no tenían mucha química entre todo el equipo, y aunque intentaban meter un gol no lo lograban. Incluso lo intentaron con un tiro libre, pero fallaron. Neymar intentaba también acercarse al área, pero también fallaba. Endrick intentaba meter disparos desde afuera del área, pero tampoco lo lograba, hasta que al minuto 72 Paquetá puso un paso para Rafinha para que mantiene el primer gol y pateó, pero la falló. Tamar, eso pasa por confiar en uno de Barcelona. ¡Bótenlo esa pe! Y así el partido había acabado un 0-0 contra Polonia, a pesar de que tuvimos más oportunidades de gol y Neymar tampoco hizo mucho. Pero bueno, el siguiente partido amistoso era contra Uruguay. Lo probaron como un pase para Neymar, pero la defensa lo cortó. Brasil seguía intentando una y otra vez con Santos al área, pero eran interceptados, hasta que un rebote de Paquetá le cayó la pelota a Rafinha y este pateó, pero el balón se fue a la mano del arquero Tamario. Y Uruguay tampoco se quedaba atrás y Valverde metió un centro buscando el gol, pero tampoco llegó a nada. Minuto después Endrick probó desde afuera del área con un bombazo, pero el arquero lo tapó. Y en los últimos momentos del partido Valverde tuvo una clarísima para Uruguay, pero no lo logró. Así el partido terminó en otro empate entre Brasil y Uruguay, y con Brasil atacando más, pero bueno, por lo menos no perdieron. Y el siguiente partido era contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, y apenas comenzó el partido Neymar metió una asistencia hermosa para Endrick dentro del área, pero fue para el palo, Tamaro. Y después de eso el partido se volvió un ida y vuelta constante, sin jugadas realmente peligrosas, hasta que el minuto 69 le cometen una falta a Neymar justo afuera del área, que provocó un tiro libre que iba a patear, pero lamentablemente chocó en la barrera. Y sin más tiempo, así Brasil sumaba otro empate, y ahí van 3 seguidos, y parecía que el equipo jugaba por el récord de empates, así que había que romper esa racha sí o sí. Pero para el siguiente partido amistoso nos tocaba contra España, y justo Neymar se lesionó y quedaba fuera por una semana. Y si su mayor referente Brasil salía a parar pecho contra España de Lamine Yamal, y apenas arrancó Lamine tuvo una oportunidad, pero la defensa lo cortó muy fácil, y España no paraba de atacar, pero la defensa no permitía y la bloqueaban, y Brasil empezó a reaccionar con una trivela de Rafinha para Vinicius, pero que no llegó a nada, hasta que en los últimos momentos se me sometió un centro del área para Endrick, quien definió y puso este golazo, y por fin Brasil ganaba su primer amistoso y encima contra España. Y con este gol de Endrick el partido quedaba 1-0, y el último amistoso era contra Francia. El partido arrancó con una tajada brutal de Alisson para mantener el 0. Francia seguía atacando con centros al área, pero sin éxito. Y aunque Brasil intentaba una y otra vez, no podían hacer nada, y así el último amistoso acabó con un 0-0. Y con estas estadísticas acababan los amistosos, y los resultados no son malos, pero sí bastante mediocres sabiendo que son de Brasil. Neymar no puede hacer todo solo como en el 2021, la idea es que todo el equipo funcione colectivamente, pero bueno, con todo eso dicho, señoras y señores, hemos llegado al Mundial de 2026. Así que vamos a ver con qué grupo nos tocó. Y a Brasil le tocaba la fase de grupo contra Alemania, Dinamarca y Marruecos. Pero como es costumbre en todos los torneos, Neymar se había cambiado su look antes de jugar el Mundial de 2026, así como lo ha hecho en Rusia de 2018 o en la Copa América de 2021. Así que Neymar ya estaba preparado para jugar su primer partido del Mundial contra Marruecos. El partido inició durísimo para Brasil, que intentaba marcar con el centro de Neymar para Rafinha, pero luego serían sorprendidos por una contra rápida de Marruecos armada desde el medio, que terminaría en el único gol
del partido para Marruecos, ya que después de ese gol seguirían atacando, y aunque Brasil hizo muchos cambios para intentar remontar el partido, Brasil terminaría perdiendo el primer partido del Mundial con 1-0 versus Marruecos, un resultado que los dejaba una derrota de quedar afuera. Bueno, lo intentamos. Y para el siguiente partido Brasil tenía que ganar como sea, ya que un empate los dejaría con pocas posibilidades de avanzar de fase. Así que Brasil empezó con todo a atacar con centros al área, pero ¡cógela, gilipollas! Dinamarca tendría este tiro libre de fuera del área que sería atajado por Alisson, que salvaba a Brasil de un claro gol. Hasta que al minuto 55 Vinicius metería un centro para Richarlison, que metería el gol del partido y el único para Brasil, y también anotando el primer gol del Mundial para la canariña. Sin más tiempo, Brasil ganaría el encuentro contra Dinamarca 1-0, y en el último partido de la fase de grupos para Brasil era contra Alemania. Y en este partido Brasil tenía que ganar sí o sí si quería seguir en el Mundial. Y comenzando el partido le cae este centro a Endrick, que define por encima del arco para que después el mismo Endrick tenga esta oportunidad para marcar el gol, adelantando a Brasil en el marcador contra Alemania. Pero Alemania tendría esta jugada que terminaría en el palo y esta otra que sería sacado por Alisson. Pero Alemania seguiría insistiendo y al minuto 75 mandó este bombazo y empató el partido 1-1. ¿Qué mierdas es eso? Pero después Neymar con una pared de Rafinha conseguía entrar al área y así puso este golazo y marcar el 2-1 para que Brasil siga en la Copa del Mundo. Y sin más tiempo Brasil le ganaba a Alemania por un 2-1 que hacía que Brasil avanzara a la siguiente fase, terminando primera de grupo con 6 puntos junto con Dinamarca y Marruecos. Y habíamos llegado a los octavos de final, que era contra Paraguay. Paraguay mandaría un centro para el área que sería defendido fácilmente, y después de esta jugada el partido no tendría ocasiones claras hasta que al minuto 57 Paraguay tendría esta jugada que pasaba por encima del arco, y Rafinha lo intentaba con esta jugada y con esta volea, pero no lo logró hasta que un pase de Endrick para Neymar, que se ponía a la 10 y puso un golazo y así adelantaba a Brasil por un 1-0 a últimos minutos del partido. Y así sin más tiempo Brasil volvía a pasar a unos cuartos de final de la Copa del Mundo, igualando la campaña de 2022 que llegaron a los cuartos de final pero perdieron contra Croacia. Pero vamos a ver si aquí ya nos perdemos, pero esta vez en vez de Croacia jugaríamos contra Países Bajos. Pero antes de jugar el partido Neymar estaba lesionado y se perdería este partido. ¡Llámale a la policía! Así que Brasil afrontaba los cuartos de final sin Neymar, y Países Bajos comenzó atacando con centros al área pero no logró nada. Brasil cometería una falta que le daría un tiro libre a Países Bajos, pero chocaría en la barrera, y aún así lo intentaban pero no lograron nada, y el partido terminó un 0-0 y se irían a la prórroga, donde Brasil y Países Bajos lo intentaban una y otra vez pero no marcaban nada, y el partido se iría a los penales, donde el primero en patearlo sería Vinicius Junior con la banda de capitán, y Neymar miraba desde la tribuna y Vinicius metió el primer gol para adelantar a Brasil. Países Bajos empataría en la tanda y el siguiente patear era Rafinha, quien también convirtió el gol, y en el siguiente penal Alisson salvaría a Brasil y Brasil marcaba el tercero, y Alisson una vez más salvaba a Brasil tapando su penal, y todo quedaba en manos de Endrick, que si marcaba pasaban a la siguiente fácil, y Endrick cruzó el remate y puso la victoria para que Brasil pasara a la semifinal de la Copa del Mundo. Y aunque Neymar no estaba en el campo, Brasil demostró ser un buen equipo como siempre, y en las semifinales se enfrentaba contra Francia, pero con Neymar ya de vuelta. Pero sería uno de los partidos más difíciles que le tocaría jugar a Neymar, porque Francia empezó atacando con todo a Brasil y no se le estaban dejando fácil, hasta que en una jugada Francia le cayó el balón a Thuram y este marcaría un golazo para adelantar a Francia en el marcador. Y después de ese gol Brasil como que tendría un bajón y me empezaron a hacer huevadas como este centro que hizo Rafinha, pero claramente en este Brasil estaba Neymar Jr., que con un pase de Paquetá llegó a los pies de Neymar, que definió y marcó el gol del empate
empate 1-1. Y sin más goles de los dos equipos en los 90 minutos, el partido se iba a la prórroga, donde Rafinha intentó con Vinicius Junior, pero el tiro se fue desviado. Mbappé quiso intentar meter un gol de chilena, pero no pudo, y así había terminado el primer tiempo de la prórroga. Y aunque Brasil intentaba meter un gol, no lo lograban, y así la semifinal del Mundial se definiría por la tanda de penales. Y comenzaría pateando el equipo de Francia con Karim Muendo, que adelantaría a Francia en la tanda, y luego seguiría Neymar Jr., que tendría la responsabilidad de empatar, y Neymar claramente metió el gol para Brasil. Hasta que en el segundo penal Francia mandó el balón para afuera. Vinicius marcó el segundo penal para Francia, y Francia hizo lo mismo con su siguiente penal. Pero luego seguiría Paquetá, quien falló su penal, y luego Francia marcó el suyo, y el partido se iba a la muerte súbita, donde Francia fallaría su penal, pero Brasil también la fallaría. Tamario. Y la tanda de penales alargó tanto que hasta los arqueros tenían que patear, y era turno de Ederson, que tapó el penal de Francia, y todo quedaba en manos de Ederson. Y Ederson se preparaba, se alistaba y puso el gol que metía a Brasil a la final del mundo después de 23 años, desde Corea-Japón 2002. Eso es ser bárbaro. Y la final de la Copa del Mundo era contra Argentina, pero lamentablemente Neymar no podía jugar el primer tiempo, pues estaba demasiado cansado. Pero activamos claramente el modo tiki-taka, que lo activamos 2 veces, porque Brasil no está con huevadas acá. Y aquí estamos en otra final de la Copa del Mundo, y digo otra porque ya estuvimos aquí con el video de Cristiano, pero ahora es diferente. Se enfrenta a un clásico, Argentina versus Brasil. ¡Qué miedo! Ok, vamos a empezar suave, ok, con calma. Yo quiero ver cómo lo mete. ¡Uy, cuidado, cuidado! Señoras y señores, Julián Álvarez ha metido el primer gol a los 7 minutos del partido. Bueno, esto puede ser bueno o malo, dependiendo de la perspectiva en que lo veas. Vamos Vini, se viene Vini, vamos Vini, tú puedes Vini, vamos Rodrigo. Se viene Rodrigo, Dios mío, Rodrigo. ¿Qué vas a hacer, Rodrigo? ¿Qué mierda va a hacer, Rodrigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer, Rodrigo? Eso, qué bueno, Dios mío, ¿qué están haciendo? ¿Qué mierda están haciendo? Minuto 48, señoras y señores, Argentina sigue atacando, maldita sea, Paquetá, buena, Paquetá, Dios mío, cabezazo. Se viene Carlos Augusto, Dios mío, Carlos Augusto, te endemoniado, Carlos Augusto, Dios mío. ¡Pedri! No. Uy, falta. Falla, tiro libre. Tiro libre para Brasil, señores y señores. Se viene Rodrigo, se prepara Rodrigo para patear. Se viene Rodrigo. Le pegó con ¿qué es esa mierda? Vamos, Vini, se viene para Samuel. Felipe. Bueno, señoras y señores, no pudo Felipe, así que entra por fin Neymar Jr. y Rafinha. Vamos a ver qué pueden hacer. 80 minutos, señoras y señores, ya está acabando el partido. Vamos, Rafinha, tú puedes, Rafinha, métele. No, puta. Minuto 85, señores y señores, el partido ya puede acabar en cualquier momento. Se viene Richarlison para Ederson para Rodrigo. Vamos, Rodrigo, métele, tú puedes, Rodrigo, vamos, ahí, Neymar, se viene Neymar. ¡Qué habilidad, señor! Neymar Jr. ha empatado el partido al último minuto. 1-1 está quedando esto, señoras y señores. Y supongo que no vamos a ir por la prórroga. Y con este gol de Neymar, efectivamente nos íbamos para la prórroga. Y ahí Rafinha quiso intentar meter un gol, pero no pudo. Y Argentina también tuvo para poner el gol al último minuto, pero Ederson pudo salvar la portería de ese último gol. Y así fue como todo se definía en la tanda de penales, donde comenzaría Argentina, y patearon, pero la mandaron para la mierda. Y ahora le tocaba patear el penal a Neymar Jr., pero... ¡Cállate, maldita perra! Y ahora era turno de Lionel Messi, que quiso ser solidario con su ex compañero Neymar Jr. y también falló el penal, porque son unos imbéciles. Y así Argentina había fallado 2 penales, y el siguiente era Vinicius Jr., quien no perdonó y marcó el primer gol para Brasil. Y Argentina hizo lo mismo con su penal. Rafinha también metería el suyo, y todo quedaba en manos de Rodrigo, quien claramente no falló, y de la mano de Neymar, Brasil se convertiría en campeona del mundo. Después de 23 años consiguiendo su 6ª estrella mundial y quitándole su 4ª estrella a Argentina. Así que, señoras y señores, ya está, no jodan. Chao.